Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy hablaremos de arte y formación. Hemos hablado mucho de la literatura, de la poesía, de autores, de libros, de personajes y abordado distintos tópicos que tienen que ver con la cultura y que directamente o indirectamente inciden en la formación. Hoy hablaremos sobre el arte, las distintas actividades artísticas, porque la literatura es una de esas bellas artes, una de las artes, pero no es la única. Existe la música, la pintura, el teatro, la danza, la escultura, la arquitectura, ¿no? Incluso la gastronomía es considerada un arte. Es decir, el comer de cierta manera ciertos platillos con ciertas presentaciones también es un arte. ¿Qué las hace comunes a estas artes? El lenguaje poético. Cuando admiramos una pintura estamos viendo un lenguaje poético, una arquitectura, una fachada arquitectónica. ¿Qué quiere decir el lenguaje poético? Bueno, el lenguaje poético remite a la idea de que el lenguaje mediante el cual se expresa el arte de referencia utiliza formas, colores, sonidos, tiempos, espacios, ritmos, etc., de tal manera que los hace más perceptibles, más gratos, más gozosos al que observa o escucha. Y va constituyendo textos. Un filósofo mexicano, Mauricio Beuchat, señala la idea del texto no solo como algo escrito, sino como cualquier forma expresiva que utilizando cualquier lenguaje se constituye en un objeto capaz de ser interpretado. En ese sentido, una pintura es un texto, una escultura es un texto, una fachada arquitectónica es un texto, una obra de teatro es un texto, una coreografía dancística es un texto. El lenguaje en el cual se expresa es el movimiento, el color, el ritmo, la entonación, la vibración, etc., ¿no? Si ustedes han vivido, vivenciado, experienciado cualesquiera de las artes que he mencionado y recuerdan o tratan de recordar los momentos en los que lo hicieron, notarán precisamente que había cosas, la mirada se dirigía a algo concreto, ¿no? Por ejemplo, en la danza, el cuerpo, su movimiento, su velocidad, el ritmo que sigue en relación a la música, lo que cada pasaje de la misma coreografía quería expresar como sentimiento, como emoción, como pensamiento, etc., ¿no? Lo mismo en una pintura. Por ejemplo, Michel Foucault, en la introducción a Las palabras y las cosas, hace un análisis sobre las meninas de Velázquez. Y es muy interesante cómo hace un análisis hermenéutico de esa obra y va describiendo la obra en sus distintos elementos, haciéndonos ver que el conjunto de la obra nos dice algo, pero cuando observamos los detalles vamos comprendiendo más cosas. Porque en el caso del barroco, por ejemplo, que es la obra de las meninas, está ubicada en ese periodo, diríamos, o está ubicada en ese movimiento artístico, el claroscuro está presente, ¿no? Pero también el juego de espejos. La menina que mira el espejo, pero al fondo hay un espejo, un cuadro, una ventana, que es parte del juego, ¿no?, que nos quiere mostrar. No les digo qué dice Foucault que es, precisamente porque se trata de una interpretación posible. Entonces, vemos el cuadro, vemos personajes, vemos niñas, vemos papás, vemos un perro por ahí, vemos todo un ambiente, un contexto. Todo eso hace un texto. Y ese texto es interpretado. Bueno, las distintas artes utilizan de los lenguajes los distintos componentes o elementos para poder conformarse como textualidad para ser interpretada, admirada, percibida, etc., ¿no? Entonces, cuando hablamos de arte y formación, lo que estamos queriendo decir es que los distintos componentes del arte, las distintas actividades artísticas, nos ayudan a darnos forma también. De tal manera que nos hacen apreciar y comprender
cosas que de otra manera no comprenderíamos, cosas que nos colocan desde otro lugar para ser admiradas, gustar de ellas, saborearlas, deleitarse con ellas. Para la estética de la India existe el concepto rasa, quiere decir sabor, deleite, pero también gusto. ¿Cuándo gustamos de algo? Cuando ese algo nos deja lo que metafóricamente sería un grato sabor de boca, diríamos, ¿no? Un grato sabor de vista, un grato sabor de oídos. Es decir, cuando hay algo en ello que hace que mi ser reaccione, se mueva, sienta. Y a partir de eso es que el arte nos forma. Mucha gente piensa que para apreciar el arte se requiere tener conocimientos. Desde la perspectiva de la estética de la India, no. Hay un algo interior que conecta directamente con el arte. El receptor o rasika, como le llaman, desempeña un papel fundamental también al contemplar la obra de arte, al comprender esa textualidad, percibirla. Y en ese sentido va adquiriendo elementos para deleitarse con ella, para gustar de ella. De tal manera que en el proceso de vida, conforme más contacto tenemos con el arte, más nos acercamos a la serenidad y a la paz. Abhinavagupta, un filósofo hindú, planteaba precisamente la idea del Shantarasa, o la idea de la serenidad, y cómo los distintos razas, las distintas formas de percibir, emocionarnos y gustar de la obra de arte, se conjuntan para que toda nuestra subjetividad, nuestro ser, aflore y se sienta gustoso. Rabindranath Tagore, también hindú y premio Nobel de Literatura, escribió en su autobiografía que él, cuando iba por el río, caminando o en una balsa, veía a los pájaros, los escuchaba, las flores, las plantas, la orilla del río, el agua y demás, y dice que no había sido capaz de apreciar eso si de niño no le hubieran contado cuentos, historias, leyendas. Cierto, le dieron una base, le dieron la base necesaria para, pero evidentemente estaba en su interior. Como Khalil Gibran decía también, la educación no pone semillas en ti, lo que hace es que afloren las semillas que ya tienes, la semilla que ya eres. Esa semilla está oculta en ti. Bueno, la apreciación artística desde la perspectiva estética está en ti. No necesitas estudiar cursos, etcétera, etcétera, no. Necesitas tener contacto con el arte. Y ese contacto tiene que ser un contacto de vida que fluya. No de sentarte y que te empiecen a explicar y te den un discurso, no. Es que tú te sientes en un museo, en una sala de teatro, de danza, etcétera, y aprecies. Escuches con atención. Y vas a ver cómo tu cuerpo empieza a transformarse. Empieza a vibrar, sentir, percibir, degustar de otra manera eso que ve. En este sentido, en el proceso formativo es muy importante la actividad artística. Los profesores deberían de fomentar más el arte y no dejarlo solo como estructura formal, tal y como viene en los nuevos programas y en otros programas educativos de reformas anteriores. Un área o un momento para el arte. No es un área o un momento. Es a lo largo de la vida tenemos que estar en contacto con el arte. Y en ese sentido es importante precisamente pensar en la variedad de las artes y en sus formas expresivas o los lenguajes poético-artísticos mediante los cuales se expresan. Y vamos a sorprendernos cuando veamos a los niños y les preguntemos sobre una pintura, sobre una canción, etcétera, etcétera, cómo memorizan letras, cómo piden. Fíjense, es bien curioso este fenómeno, ¿no? Todos los que hemos sido papás lo sabemos. Tú cuentas un cuento, el niño te pide que se lo leas otra vez,
Le cambias tantito al cuento y el niño te dice, no, 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 así no era. Esa memoria es impresionante, con una vez que lo haya leído. Pero además, parte de lo curioso del fenómeno es que les encanta que les sigan leyendo el mismo cuento muchas veces. Uno dice, no, no te voy a leer otro cuento, ya no. No, 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 quiero este, quiero este, quiero este. No sé qué suceda en ahí con los niños o niñas, pero lo cierto es que algo les emociona de eso que leyeron. Y lo recuerdan. Lo vuelven a atravesar, a pasar por el corazón. Entonces, el arte genera eso. Como adultos, no nos damos el tiempo para darnos cuenta de lo que nos deja una película, una obra de teatro, una obra de danza. Porque vivimos tan apresurados que incluso vamos al teatro, como ir a cualquier lugar, ¿no? A distraernos, vamos al teatro. Ya no es ese momento de decir, disfrutemos el teatro, olvidémonos de problemas en el teatro, disfrutemos la obra, salgamos de ahí y platiquemos de ella. Igual del cine. La gente sale del cine y no platica de las películas que vio. Entonces, el arte y la formación van de la mano. Y por eso es importante para el proceso formativo utilizar los lenguajes del arte. Como decía, no se requiere tener conocimientos específicos. Se requiere generar un estado tal, una disposición tal, para ser capaz de disfrutarlo. Como sucede naturalmente cuando vamos a un concierto de un artista favorito. O sea, nadie nos va a obligar a ir, ni nos exige nada, ni nos ponemos tensos, no. Vamos contentos, felices, escuchamos, a veces el artista tarda en salir, pero esperamos pacientemente porque tenemos la disposición para hacerlo. Bueno, como docentes, como formadores, tendríamos que generar situaciones para propiciar disposiciones. Michel de Certeau decía, hacer creer es hacer hacer. En el momento en que alguien cree, hace. Es la fe la que mueve montañas, ¿no? Es la esperanza. Esos sentimientos tendrían que estar asociados a nuestra vida cotidiana. No tiene que ver la formación artística ni del arte, ni el uso del arte para la formación, con análisis, con reflexión, con crítica. No. Tiene que ver con deleite, con gozo. Tampoco tenemos que estar evaluando todo. Si pongo una pintura, una obra de teatro, los mando al museo y quiero regresar y les empiezo a preguntar y a hacer exámenes. No. Olvidémonos de eso. ¿Qué sintieron? ¿Qué pudieron apreciar? ¿Qué fue lo que más les gustó? Esas deberían ser las preguntas. ¿Qué color te llamó más la atención? ¿Qué cuadro? ¿Qué nota musical? ¿Qué parte de la canción? ¿O qué canción si es un concierto al que vamos? Eso es lo que tenemos que estar centrándonos. En la idea de la subjetividad desde la perspectiva de las emociones, de las sensaciones, de la percepción. Para que los niños y las niñas jóvenes, cada que van a otra obra de arte, despierten más sus sentidos, su escucha, su observación, su tacto, si pueden tocar la escultura, la obra de arte que estén a las manos, y si no, incluso, diríamos, a la distancia sentir la obra, ¿no? Que el cuerpo sienta la obra, que vibre con ella. Ciudades como Morelia, como Zacatecas, como Mérida, San Luis Potosí, Querétaro, tienen una arquitectura hermosa. Y la gente que vivimos ahí tendemos a no darnos cuenta. Es que vivimos en estas ciudades, como que nos volvemos ciegos a lo cotidiano y ya no apreciamos. Yo con algunos alumnos he tenido la experiencia de hacer recorridos por Morelia, detenernos en las fachadas, en estas fachadas que todavía dejan la puerta abierta para ver el patio barroco tan bonito, llevarlos a la catedral, a las distintas iglesias, a los andadores, y algo de lo que más me dicen es, yo no me había dado cuenta que Morelia tenía esto. Yo no me había fijado que... Y hay gente que ya ni siquiera va al centro de Morelia. Entonces, el arte y su asociación con la formación tienen que ver con vivir las experiencias, con atreverse a vivenciar cosas
a través de los lenguajes